Bueno, ahora sí, Julieta Ferragine, la voy a presentar para dejarla con ustedes y su presentación. Julieta es profesora de Historia de nivel medio y superior por la Universidad Nacional del Sur, experta en gestión documental por la Universidad FASTA, máster en Patrimonio Histórico y Documental y Cultural, por la Universidad de Cantabria, España, y actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado. Se desempeña en el mundo de los archivos y del patrimonio cultural desde hace casi una década, trabajando para el sector tanto público como privado, con el tiempo cultivado interés por la difusión de los archivos y la archivística en redes sociales, motivo por el cual creó Archive.ar, Gestión del Patrimonio Documental, espacio virtual desde donde se propuso difundir los saberes específicos de la disciplina de un modo ameno y en donde se desempeña como administradora de contenidos. Bueno, muchas gracias de nuevo, Julieta, por estar con nosotros y compartir esta experiencia. Y bueno, te dejamos con tu presentación, nos volvemos a encontrar después al final. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día. Quiero agradecer, espero que estén todos muy bien. Quiero agradecer mucho a los colegas de ASPA que tan amablemente me han invitado a charlar sobre la difusión en archivos. Así que no sé si tengo que compartir yo la pantalla o cómo. Ahí está. No, yo ya la tengo compartida, ahí está. Bueno, voy a comenzar con la presentación. En la presentación de hoy voy a compartir con ustedes, bueno, aquello que a partir de la experiencia iniciada con Archive.ar, gestión del patrimonio documental, pude descubrir, experimentar y dar cuenta en relación a la importancia de las redes sociales como un medio para difundir y comunicar los archivos y la archivística. Para quienes no conocen Archive.ar, les cuento que se trata de un perfil de divulgación que creé hace un tiempo y estoy administrando en estos momentos. Bueno, primero que nada, quisiera, voy a leer un poco la presentación y a hablar espontáneamente, pero como hay muchas cosas para decir, prefiero leer para no divagar, ¿sí? Primero que nada, me gustaría comenzar haciendo una diferenciación de tipo conceptual en relación a estos dos términos de comunicar y difundir, a los cuales no lo entiendo de la misma manera, o por lo menos busco diferenciarlos en la exposición de hoy. La difusión, por su parte, podemos decir que es parte sustancial de la comunicación, pero no la engloba en su totalidad, ¿sí? La función de la difusión es el hecho mismo de informar, de emitir un mensaje. En el caso de los archivos, esto es una función primordial en el sentido de que conecta todo el trabajo realizado en la institución con potenciales usuarios, ¿sí? Por otra parte, cuando hablamos de comunicar, podemos decir que podemos buscarlo en el diccionario y la definición que nos puede aparecer es que es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. ¿Sí? Esas son algunas definiciones. Hago esta diferencia ya que, como verán más adelante en la exposición, contrariamente a lo que se puede creer, muchas veces no alcanza con difundir los archivos y sus fondos, sino que también es necesario comunicarlo, que bueno, algo ya Marco estuvo adelantando en su exposición con todo lo bien que viene trabajando en la GEN. Ahora bien, la primera pregunta que yo me hago es ¿por qué comunicar y difundir los archivos? ¿Sí? Y esto lo podemos fundamentar desde dos perspectivas. Desde el punto de vista del archivo, si partimos de la idea que los archivos son, por su función social, su labor, son por su función social principalmente un servicio y que el acceso a la información está en el centro de su labor y que esto solo cobra sentido en la medida en que se pone al servicio de una comunidad, ciudadanos o usuarios, entonces la difusión es vital para su funcionamiento. En otras palabras, el objetivo de difundir y comunicar los archivos es principalmente, y cito acá las palabras de un colega, Eric Attelar, estimular al ciudadano a utilizar la información del sector público para enriquecer esa información, dándoles nuevos usos y significados, y dicho de manera breve, cultivarla. Esa palabra me encanta, cultivarla. Desde la profesión, y acá es donde inserto mi trabajo de divulgación a partir del perfil de Archive.ar, desde la profesión podemos decir que comunicar y difundir los archivos es darle un fundamento a lo que para mí es una decisión político-epistemológica
a la que cada archivero, archivera, archivista, archivólogo, etcétera, estamos llamados por la naturaleza de nuestro trabajo y por las funciones sociales de la institución en la que trabajamos y por los compromisos éticos asumidos a través de la profesión. Y que incluso, si ustedes han leído el código de ética de nuestra profesión, están mencionados explícitamente, ¿sí? Bueno, está mucho más que demostrado que a nivel social todavía sigue persistiendo una imagen del archivo como una institución en la que se guardan papeles viejos, a la que van a parar funcionarios castigados, historiadores amantes de los papeles antiguos, y un sinfín de etiquetas que no hacen más que alimentar representaciones, vamos a decir, en algún punto perjudiciales sobre la institución y sus trabajadores. Incluso pueden poner en peligro la supervivencia de muchos de ellos, ya que si no están visibles, la gente no los considera necesarios o valiosos, entonces seremos aún más y más marginados socialmente y políticamente. Lo que aparece acá en la placa es una captura de pantalla. Soy muy muchas veces de ir a las publicaciones de los archivos históricos para ver la manera en la que interactúan los seguidores. Entonces, esta es una captura de pantalla de una publicación que hizo un archivo histórico, y esa es la manera en la que respondieron los usuarios, incluso un fan destacado, o sea, una persona que ha interactuado mucho con la página, que obtiene esa insignia de fan destacado, tiene esta imagen sobre lo que publica o lo que hace el archivo en las redes sociales, ¿sí? Esto es como un ejemplo de lo que vengo planteando, ¿sí? Entonces, bueno, hasta lo expuesto hasta acá, podemos afirmar que difundir los archivos es una obligación, pero comunicarlos es una necesidad, ¿sí? Antes de avanzar con la exposición, me surge una pregunta más que hacerme, porque en realidad cuando me dieron la oportunidad de participar en este conversatorio es como me surgieron muchísimas preguntas. ¿Por qué redes sociales? ¿Sí? A partir de la experiencia iniciada con Archivar, de alguna manera pude descubrir, experimentar y dar cuenta de la importancia de las redes sociales como un medio para difundir y comunicar los archivos y la archivística. Que quede claro que son una herramienta que debe usarse en conjunto con otras y que debe estar inserta en un plan general, porque no podemos esperar que sea la solución de todos nuestros problemas de comunicación con los usuarios si las instituciones ni siquiera responden, por ejemplo, a los correos de consulta. Y me ha pasado como investigadora. O situaciones en las que, por ejemplo, pasa lo que dijo Marco recién, de que inician el Facebook de la institución y lo dejan abandonado, dando una imagen de abandono de la institución, ¿sí? Entonces, si no tenemos los cimientos de nuestra comunicación más o menos acomodados, ¿por qué abrir una nueva vía con las redes sociales? Entonces, yo lo que pienso es solucionemos primero la gotera del techo y luego pintemos la casa, ¿sí? Como una analogía. En el caso especial de las redes sociales, creo que es sumamente importante rescatar en este aspecto la experiencia que ya vienen haciendo museos y bibliotecas en redes sociales, que es muy buena, y creo que tenemos mucho que aprender de ellos. No solo en Twitter, Facebook, Instagram, sino que incluso hay museos que hoy día cuentan con su perfil activo y con muchas publicaciones en plataformas como TikTok, ¿sí? Que en tiempos de pandemia se puso muy de moda, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿qué posibilidades y oportunidades nos dan las redes sociales, ¿sí? Para tenerlo como opción a la hora de comunicar? En primer lugar, las redes sociales están pensadas para compartir y difundir contenido e información de manera masiva y al instante. Se puede generar un impacto, por ejemplo, como explicaba Marcos, con los hashtags que se transforman en trending topic. Ese contenido que se comparte también permite que se produzca, en la medida de que uno accede a eso, una cierta retroalimentación, un ida y vuelta que, gestionado de manera inteligente, es decir, fomentando la participación, interactuando con los seguidores, interesándonos en los que tengan para decir, permite la fidelización del usuario, ¿sí? O identificación del usuario con tu servicio, con lo que vos brindás, ¿sí? A su vez, lo que podemos decir es que ese usuario, si le gusta lo que ve y encuentra, va a recomendar, ¿sí? El perfil. Y esto es una plataforma para llegar y ampliar los usuarios y hablo de usuarios porque también se podría hablar, por ejemplo, el destinatario de los archivos son todos los ciudadanos, ¿sí?
Lo que pasa es que todos los ciudadanos, no todo el mundo usa redes sociales. En segundo lugar, creo que las redes sociales son una puerta para darles a los archivos una imagen, vamos a decir, de innovación y modernidad, ¿sí? Que permite en parte el cambio de aquellas representaciones sociales de las que yo hablaba anteriormente, ¿sí? Una de las cosas es que los archivos de algún modo son responsables de su propia reputación a nivel social y tienen que generar estrategias para cuidarla y ver qué es lo que se dice de los archivos, ¿sí? En tercer lugar, las redes sociales se ven los archivos como un medio para ganar visibilidad, ¿sí? Algo que hasta el momento no hemos conseguido con tanto éxito. Y acá voy a contar una experiencia que me sucedió al iniciar la difusión en redes sociales. Cuando comencé a incursionar en Instagram, descubrí que cuando ponía los hashtags en mis publicaciones, por ejemplo, ponía el hashtag archivo, las publicaciones que yo hacía tenían un menor rendimiento que cuando no les ponía hashtag. Entonces empecé a investigar a ver cuáles son los hashtags relacionados con los archivos. Y me di cuenta, por ejemplo, que el hashtag archivo es un hashtag que no tiene no tiene popularidad, porque hasta el momento de hacer esta placa, por ejemplo, contaba con 27.000 publicaciones, y se usaba y se usa en realidad para hacer referencia a otra cosa que no es la institución. Por eso me parece súper importante las actividades como la que mencionó Marco, de un archivo y poder visibilizar ese tipo de hashtag y unirse colectivamente. Por eso me parece que para hacer una estrategia de visibilización tenemos que colectivamente orientarnos todos a hacer eso, ¿sí? Entonces, usar un archivo por ejemplo, como hashtag puede generar un mayor impacto, porque no soy solamente yo la que estoy usando el hashtag, sino que al mismo tiempo hay muchos que lo están haciendo. También entender que los hashtags, en términos archivísticos, funcionan como puntos de acceso de los contenidos que generamos, entonces son muy importantes hacer un uso inteligente de lo mismo. Ahí les dejé, por ejemplo, algunos datos de cómo, por ejemplo, hashtag archivo en inglés y archivo en portugués es mucho más popular que el archivo en español. Y después algunos hashtags que se podrían usar de manera alternativa para hablar de los archivos, no necesariamente haciendo referencias exactamente al hashtag archivo, por ejemplo, usar cultura, historia, identidad, derechos humanos, patrimonio cultural, documentos, etc. Yo acá recomiendo mucho, por ejemplo, comenzar a interactuar con la gente que trabaja en marketing digital, porque hay muchas cuentas en Instagram, por ejemplo, que comparten contenido muy bueno, de muy buena calidad, de manera gratuita, obviamente, y me parece que esto nos permite hacer más eficiente la manera en la que nosotros trabajamos las redes sociales. Por último, y no por eso menos importante, las redes sociales son relativamente sencillas de utilizar. Quiero usar el relativamente porque la realidad es que no todos sabemos usar las redes sociales de la misma manera y no todos tenemos, no hay mucha gente que se incorpora de más grande a las nuevas tecnologías, entonces, o nunca tuvo contacto con las redes sociales. Yo realmente me incorporé mucho más grande, o sea, hace muy poco a las redes sociales. Por eso tuve que, de alguna manera, sentarme y capacitarme en este aspecto. Por último, y no por eso menos importante, bueno, esto decía que son relativamente sencillas de utilizar y a la vez son gratuitas. Algo que se agradece en contextos como los nuestros, caracterizados por la escasez de recursos. En definitiva, podríamos decir que las redes sociales son una oportunidad para actualizar nuestra imagen, acercarnos a la comunidad, educar al usuario, pero para ello es necesario saber qué contenido generar y cómo o con qué herramientas. Esas serán las preguntas que voy a intentar responder y contando un poquito la experiencia, bueno, de archivar, ¿sí? Entonces, ¿qué comunicar y difundir? Y esto me parece fundamental, ¿sí?, para tenerlo en cuenta. Así como se entienden, ven y comprenden los archivos, es también como se los comunica y difunde.
Es por eso que dentro de las estrategias comunicativas de los archivos está muy arraigada la idea de que solo es posible o deseable la difusión de los fondos documentales que custodian. Sin embargo, y como dijo Marcos anteriormente, a mi entender quedan muchos vacíos informativos que luego seguirán alimentando aquellas representaciones erróneas y negativas muchas veces que sobre los archivos existen y que será importante deconstruir. En este punto, bueno, yo como buena docente que soy, y por mi deformación profesional también, creo que la clave del uso de las redes sociales tiene que estar orientada a fomentar la educación del usuario. Una educación, podemos decir que en redes sociales está vinculada principalmente a la selección y creación de contenido dinámico y atrayente, pero con valor agregado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. En este punto me gustaría hacer una aclaración, y que cuando hablo de educar al usuario, ¿sí?, no me refiero a las pedagogías tradicionales en la que el otro es un papel en blanco que necesita ser llenado de contenido, sino que me refiero a la educación como instancia de construcción de sentidos y significados sobre qué es un archivo, cuál es su rol social, cómo se utiliza y por qué son importantes. Entonces, una vez que se ha tomado la decisión de comenzar una estrategia de comunicación de nuestra institución en las redes sociales, es importante armar, que es lo que hice yo, un plan en el que busco, que responda a lo que busco lograr con esta acción. Para ello es necesario establecer objetivos, planificar el trabajo que se va llevando a cabo, establecer plazos, recursos, etc. Cuando hablamos de objetivo, nos referimos a lo que queremos lograr o alcanzar con nuestras acciones, y en este punto es donde, a mi entender, se plasma el modo en el que vemos y entendemos los archivos y nuestro trabajo en él. A continuación voy a ponerles un ejemplo, siguiendo con la línea de lo que estaba exponiendo Marco, sobre los objetivos establecidos por el plan de trabajo para los medios digitales de la AGN, que ustedes lo pueden encontrar en la página misma de la AGN, que básicamente los objetivos son aumentar el conocimiento y aprovechamiento de su acervo histórico, contribuir al reconocimiento del valor del patrimonio documental y los archivos como fuente primaria, instrumento de rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública, transparencia, ¿sí? Satisfacer las necesidades de información que manifiestan los ciudadanos y medios de comunicación, facilitar el acceso y vincular a la ciudadanía con temas del quehacer archivístico. Entonces, si uno realiza un análisis más profundo de lo que subyace a estos objetivos, podríamos decir que, en un primer lugar, el AGN México quiere lograr llegar a más usuarios, quiere que se conozca qué es un archivo, cuál es su función social y qué trabajo se desarrolla así. Nótese también que usa la palabra ciudadanos y no investigadores, historiadores o funcionarios del Estado, ¿sí? Entonces es una estrategia comunicativa abarcativa, ¿sí? Bueno, volviendo al principio de lo expuesto en este apartado, en nuestro plan de comunicación y difusión en redes sociales debe plasmar nuestro modo de ver y entender los archivos, su función social y nuestro rol en la sociedad actual. En otras palabras, si nuestra estrategia de comunicación solo se centra en la función de nuestros fondos documentales y no la diversificamos, ¿cómo nos diferenciamos de las cientos de cuentas y perfiles que, no siendo archivos, también lo hacen? Y que además son, en términos de interacción, mucho más exitosos que cualquier cuenta de un archivo nacional. Y yo acá les seleccioné dos ejemplos de dos cuentas que yo sigo en Instagram, que una es el archivo Thanatos, que tiene una temática de fotografía post-mortem, y el otro es Fotos Antiguas de Buenos Aires, que básicamente la mayoría son fotos de paisajes y arquitectura de Buenos Aires. Estas páginas tienen casi 140.000 seguidores, ¿sí? Y he visto interacciones con sus posteos, incluso reposteando fotos, por ejemplo, en el caso de las Fotos Antiguas de Buenos Aires, reposteando fotos del Archivo General de la Nación, que llegan a tener 10.000 likes e incluso hasta 300 o 400 comentarios. O sea, eso en términos de interacción se lo puede decir que es sumamente exitoso, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es ¿cómo nos diferenciamos de ellos? Porque claramente ellos lo que hacen es compartir fotografías antiguas o documentos antiguos, no son un archivo, ¿sí? Y acá me vuelve bueno, hago esta pregunta, ¿qué más podemos difundir y comunicar en redes sociales? Y frente a esto, la respuesta viene de la mano, la respuesta que a mí me surgió, ¿no? Obviamente, viene de la mano de una reflexión que realiza Michel Duchesne, un colega, en una exposición titulada, que es muy conocida, La profesión de archivero entre el pasado y el futuro, donde él dice, y cito,
Los mismos usuarios saben explotar perfectamente los recursos de una biblioteca o de un centro de documentación. ¿Por qué los archivos son el único ámbito que no consiguen comprender? ¿No será porque los métodos se... Perdón, me parece que se cortó la transmisión, ¿puede ser? ¿O sigo en el aire? Bueno. Julieta, vos seguís en el aire, no sé si se detuvo las placas de tu presentación. Si querés lo volvemos a compartir, está compartida la pantalla. Ahora me parece que está compartiendo pantalla, ¿eh? No, yo sigo normal, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces Bueno, está todo. listo, entonces, sigo, entonces, vuelvo a leer la cita. Entonces, la profe, dice, los mismos usuarios saben explotar perfectamente los recursos de una biblioteca o un centro de documentación. ¿Por qué los archivos son el único ámbito que no consiguen comprender? ¿No será porque los métodos de los archivos continúan siendo exageradamente complejos y demasiado alejados de las preocupaciones de los investigadores? Y acá tacho investigadores y pongo usuarios, ¿sí? Atendiendo a esta observación que realiza Duchesne, ¿sí? La comunidad artística tiene que dar una respuesta a un problema que para mí es de tipo estructural. Existe mucha gente que desconoce el rol social y la importancia que revisten los archivos. Por ende, no los conoces y si no los conocen, posiblemente nunca se acerquen a uno, ¿sí? Por otro lado, quienes sí los conocen y se sirven de los mismos, no encuentran el modo de aprenderlo. Entonces, no nos queda otra que comunicar y hacer a los archivos en toda su complejidad, material e inmaterial, entendibles y cercanos. En términos de contenido orientado a las redes sociales, esto se podría traducir, como ya Marco lo mostró, en posts y en acciones que, por ejemplo, que enseñen a utilizar la interfaz de búsqueda, el procedimiento para pedir cita, el modo en el que se consultan los documentos, recomendaciones para visitar a las instituciones, testimonios de investigadores, etcétera, etcétera. Todo esto siempre teniendo en cuenta que no solo queremos difundir algo, sino generar un impacto y por ello debemos seleccionar y generar contenido de calidad. En el caso de la AGN, vuelvo en base a los objetivos de comunicación que ya les mostré antes. Por ejemplo, se generó la iniciativa de Eureka, en donde los investigadores o investigadoras comparten con la comunidad los hallazgos de sus investigaciones. ¿Por qué comparto el ejemplo de México? Porque a partir de haber investigado, navegado, las páginas web, redes sociales de muchos archivos, creo que es de los archivos nacionales que ha generado una estrategia de comunicación muy buena, ¿sí? En conclusión, si queremos generar un plan de comunicación, debemos iniciar por objetivos y preguntarnos qué queremos conseguir, y a partir de allí pensar las estrategias que respondan a los mismos. Y bueno, y ya más adelante se podrá determinar, por ejemplo, el impacto o el éxito que ha tenido nuestras interacciones, ¿sí? Seguramente muchos estarán pensando, no tengo tiempo para hacerlo, no sé nada de redes sociales, no tengo recursos, etcétera, etcétera. A lo que podemos decir, bueno, no queda de otra. Si lo vamos a hacer, si vamos a querer difundir los archivos y los fondos documentales, o lo que o sea, que la consigna, los archivos importan, o la función social de los archivos, yo creo que hay que empezar por las redes sociales, pero bueno, como dijo Marco, hay que, antes de abrir esa puerta, tenemos que estar preparados, ¿sí? ¿Por qué no queda de otra, sí? Para las nuevas generaciones de potenciales usuarios, lo que no está en la red es transparente, es casi como si no existiera. En consecuencia, la presencia y difusión de servicios no debería ser objeto de discusión ni decisión. Lo que debería ser objeto de trabajo es la manera más adecuada de darlo a conocer a los usuarios. Esto nos lleva a pensar la difusión y comunicación de los archivos como un imperativo para lograr la supervivencia en algún punto, ¿sí? Un poco duro, pero si uno se lo pone a pensar es así. Ahora lo que voy a hacer es compartirles una serie de recomendaciones. Ya Marcos estuvo diciendo muchas. Yo voy a compartir aquellas que a mí me sirvieron a la hora de generar un plan de comunicación y difusión a partir de la página de Archivar Gestión del Patrimonio Documental, ¿sí?
Entre las recomendaciones o cuestiones a tener en cuenta, es muy importante, por ejemplo, identificar el público al que va dirigido mis esfuerzos comunicativos. Por ejemplo, no es lo mismo nuestro público de Facebook, en mi caso, no es lo mismo mi público de Facebook que el público que está en Instagram, porque la franja etaria es distinta. Por ejemplo, en Facebook, el rango de edad es entre 40 y 65 años, en cambio en Instagram de 24 a 34 años, ¿sí? Todo esto es información, por ejemplo, que me permite obtener las estadísticas de Facebook, ¿sí? O de Instagram, que son extensiones que vienen cuando uno selecciona, por ejemplo, la posibilidad de tener una cuenta de creador o una cuenta business, ¿sí? Otra de las cosas que creo que es sumamente importante es fomentar la interacción, o lo que muchas veces en marketing digital denominan engagement, que no es otra cosa que es lo que contó Marcos, de lograr la identificación con lo que compartís y con lo que el usuario siente, ¿sí? Sumado a eso, también es importante dar likes, comentar los mensajes, responder los mensajes que te dejan, agradecer las opiniones y los puntos de vista. Entonces, esto es, de algún modo, humanizar la cuenta, ¿sí? Y aparte, si vamos a comunicar un archivo, recordemos que los archivos son instituciones habitadas por personas. Es importante darle un lugar a estas personas y mostrar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, ¿sí? También es importante evaluar los resultados de las acciones de comunicación, ver las estadísticas, planificar lo que vamos a compartir y organizarlo, porque si no, yo en un primer momento en mi experiencia lo que me pasaba era que me quería morir. Yo dije, ¿dónde me metí? Hasta que logré planificar y organizarme, ¿sí? También hay una estrategia, por ejemplo, para buscar la interacción que muchos le llaman el llamado a la acción, que es con una pregunta disparadora, invitar al usuario a que genere un intercambio con la cuenta, ¿sí? También es importante con la mentalidad colaborativa, como estamos haciendo en este momento, que nos juntamos gente de ALA, gente de AFPA, bueno, yo de Archivar. Es importante interactuar con otras cuentas y generar colaboraciones, ¿sí? Porque, bueno, las redes sociales tienen esta idea de que en la base está lo colaborativo. También es importante usar las herramientas de etiqueta y geolocalización de las fotografías y realizar un uso inteligente de los hashtags. No me quiero extender mucho, pero este es una serie de aplicaciones gratuitas que utilizo yo para hacer la administración de mi cuenta un poco más eficiente. Si hay alguien que le interesa el tema puntualmente, después me lo puede preguntar, pero esto es como un starter pack de Community Manager para archivos, ¿sí? Bueno, y ahora para finalizar, así no me extiendo más, me gustaría, a modo de cierre, también poder hacer referencia a los retos y desafíos de la difusión de los archivos en redes sociales. Bueno, por lo expuesto hasta acá, queda claro que la difusión de los archivos es, en primer lugar, una obligación, y en segundo lugar es una necesidad y al mismo tiempo una oportunidad cuando de redes sociales se trata. Una oportunidad que, de tomarla, nos exigirá capacitarnos no solo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas, sino también perfeccionar nuestras habilidades sociales y, ¿por qué no, emocionales? Ya que vamos a tener que aprender a trabajar con esta mentalidad colaborativa que les decía. Lo que se sube a las redes sociales se piensa para ser compartido, comentado, apropiado y reapropiado. Al mismo tiempo, nos va a exigir abrirnos a una comunicación que no es unidireccional, ¿sí? Ya que el usuario de redes sociales quiere expresarse y opinar. Incluso puede ser que se realicen comentarios que ataquen nuestro trabajo, que me ha pasado muchas veces, los famosos haters, ¿sí? O simplemente que sean diferentes, que se expresen y expresen opiniones diferentes a las nuestras. Tenemos que estar preparados para ello y con una mentalidad predispuesta para eso, pues un mal manejo puede devenir en muchísimas frustraciones, ¿sí? Si buscamos posicionarnos en redes sociales, debemos hacerlo adoptando su lógica, lenguaje y estilo. Y adaptarnos y ajustarnos no implica perder seriedad y profesionalismo en el proceso. Es importante que nos desprejuiciemos con esto, ¿sí? Así como será un desafío en cuanto a las capacidades sociales, también lo será a nivel tecnológico, y para ello sumamos
es sumamente importante generar lazos con otras disciplinas y profesionales, como por ejemplo comunicadores sociales, diseñadores, artistas, especialistas en marketing digital, etcétera. Por último, y creo que es de lo más importante, comunicar en redes sociales es una invitación para posicionarnos en un rol, los archivistas y archivistas, de mediadores culturales entre el saber específico y la sociedad. Un rol que implica un irrenunciable posicionamiento político como agentes de cambio, ¿sí? Entonces, si queremos dejar en claro que los archivos importan, ¿sí?, podemos empezar por las redes sociales. Bueno, agradezco mucho a AFPA por la invitación. Acá dejo, bueno, las redes sociales y el correo electrónico de Archivar por si quieren contactarse conmigo. Y muchas gracias.